Muy buenas tardes, Puerto Rico. Buenas tardes, Doel Omar, cambiando el panorama. Hoy estamos desde los estudios de Radio Sol 1090 AM, aquí en la ciudad andariega, en Radio San Germán, en WSU. Y aquí llegaron invitados, siéntense por aquí. Hoy vamos a empezar a romper de una manera extraña, porque hoy para mí es una fecha muy significativa, porque me reencuentro con un hermano que estoy viendo desde que tenían como 10 años. Estoy con Arlan Cruz y estoy con el doctor Yush, que está conmigo como parte del concierto, pero como les había advertido, déjame ver cómo afinamos esto para que se vean las tres caras. Ok, ahí está, alineado por ahí. Pues bueno, déjame tirar más, porque es que tú es poner las caras jóvenes, para sacar los viejos de medio. Bueno, aquí estamos. Bueno, pues sencillamente, como les había advertido y le había dicho ayer, tengo invitado hoy de lujo a una de las personas que yo con más satisfacción y con más gusto he tenido, porque las primeras entrevistas que yo le hice a este joven pianista, todavía yo creo que todavía estaba empezando a gatear, y se empezó a tocar piano a los 3 años. Así y entonces ya a los 10 tendría como la primera entrevista que yo te la hice aquí a los 16. Sí, yo era próximo adolescente. Bueno, gracias por tenerme aquí de nuevo. Un encuentro histórico, gracias. Para mí es una excelente, aunque no nos veíamos, pero sigo tu trayectoria gracias. A través del planeta, ya no es a través de Puerto Rico, sino del planeta gracias. Entero. Y sabemos que te quieren y te respetan y has plantado banderas, ni siquiera la bandera de Puerto Rico, has plantado la bandera de Arlan Cruz. Ah, bien. Con la puertorriqueña detrás. No se nos enojen los Bayamón, la de Bayamón. La de Bayamón también, sí, gracias a Dios que... Cuéntanos, Arlan, que... Estoy aquí celebrando este fin de semana para el concierto que haremos en Mayagüez, anfitriones, Dr. Yush, y para hacer este concierto grande. Doctor, Saludos a todos los que nos escuchan. Es un concierto del Museo de la Historia de San Germán, que como todos saben está escrito el Círculo de Recreo de San Germán, y es la forma que el museo utiliza para obtener los fondos de operación durante el año. Este año tenemos al pianista internacional Arlan Cruz, que participa con los 3 pianistas. Yo tuve la oportunidad de asistir al concierto que hicieron en el Choliseo y la verdad que eso estuvo fuera de liga. Eso es un concierto a nivel de Las Vegas, o sea, ahí no faltó nada. Y tenemos a Arlan Cruz junto con la participación de varios artistas adicionales. Tenemos a Carlos Aponte, que quizá usted se acuerda, Seijo, de que él participó en America Got Talent y fue muy exitoso en esa participación. Además tenemos al grupo de Canalla, Kelvin Acosta y el grupo. ¿Y por qué cuando dice canalla me miras a mí? Yo no, es casualidad. Y además Arlan tiene una sorpresa adicional. Tenemos varios invitados, como usted dice, y las sorpresas vienen arrastrando a veces uno que no se imagina, pero la gente se están agradecida, ¿no? Yo soy muy agradecido del público y de mis amigos. Y a veces cuando se enteran que voy a tener un concierto me dicen, ¿cuándo me vas a invitar? Como que, wow, o sea, pero es que sabes que es en Mayagüez y tú vives en San Juan, pero eso no tiene que ver nada. Eso es al lado. No será que fuera en Timbuktu. Así es, sí, vamos a tener la cuatrista Fabiola Muñoz, que tiene 15 añitos y es una virtuoso del cuadro. Sí, vamos a tener a ella también tocando música de tierra adentro. La orquesta que voy a tener de músicos de la talla mundial son puertorriqueños. Música de mi autoría, clásica, música típica, música... Tú has logrado hacer una combinación excelente. Empezar, es bien difícil para un pianista lograr un sonido muy particular que cualquiera que lo oiga dice, eso es Arlan Cruz. Sí, gracias por eso. Y son muy pocas las personas. Yo te diría quizás Liberace, quizás a ese nivel,
son los únicos que han logrado. Yo creo que Sí. no más de 3 o 4 pianistas alrededor del planeta pueden decir que tocan el piano y tú le dices, ese es él. Bien, Y tú eres uno de esos, esa combinación entre la música nuestra, la música latina y la clásica, cosa que era como decía mi hermano en su época, ¿no? Que mi hermano decía, que estamos hablando, si la nota, el do que toca Tchaikovsky es el mismo do que toca Rafael Conteo, o sea, el mismo do. Pero es como el sentido que se le da. Exacto, es como una personalidad que uno le añade. Tanto es como cuando uno ve a alguien cantar, claro, por el tono de voz, pero es mucho más difícil en un instrumento. Sí. En mi caso ha sido la fusión de las técnicas, la fusión mía, que es una técnica clásica desde que yo tenía 3 años, como usted dice, con fusiones de otros instrumentos de otros países, que es muy difícil a veces que el músico se adentre a otras culturas, porque ya uno se va como que solamente educando a lo que te educan, a lo que te enseñan. Yo me voy mucho más allá que eso, me gusta estudiar la música de los países que me invitan. Cuando fui a Rusia, estudié mucha música de Rusia. Sí, que es bien Esa es ir a bailar a casa del trompo. Sí, no, y que es bien diversa, porque diversa. uno conoce uno o dos de géneros, pero temas, cuando uno llega allí se sorprende uno. Yo en San Petersburgo me di una sorpresa increíble. Entonces, si mi técnica es clásica, uno va allí, yo pienso que va a ser un puertorriqueño con técnica clásica, cuando los rusos son los padres de la música clásica también, pues entonces tengo que llevar algo diferente, que sea algo que ellos vean atractivo, con respeto, con admiración también. Yo respeto su música, pero también cuando voy y llevo la mía, hago que también respeten la de uno. Y así ha sido el intercalar, o sea, el intercalar las culturas. Es un intercambio muy lindo de culturas, aprender la cultura de donde me presento y llevar la mía también. Por ejemplo, tú eres una persona muy querida y muy aceptada en los países de África. Así es. Claro que Sí. yo entiendo lo fácil que se nos hace a nosotros puertorriqueños poder hacer eso, aún ¿por qué? Porque está en la sangre de nosotros. Está en la sangre de nosotros. Esos sincopados que son muy pocos los que lo tienen. Y tenemos sincopados que no los tienen los africanos. Exacto. Es impresionante. Yo creía que ellos lo tenían. Pero evolucionaron los de ellos. Exacto, hemos evolucionado. Y yo voy a estos lugares como pianista de concierto con fusión africana. De hecho, yo tengo un disco que se llama Latin Africa. Ellos como que, ¿cómo puedes hacer música latina y africana a la vez? Y yo les digo, ahí es porque esa es nuestra fusión. Exacto. Nuestra cultura tiene una fusión así. Y en estos lugares donde a veces uno piensa, pero en África ya han escuchado buena música. Pues claro que sí, porque además que son padres del ritmo, muchos de estos países fueron colonizados por los franceses, por los portugueses, por los españoles. Exacto, entonces tienen esa educación clásica, a la misma vez que tienen esa educación, ellos siguen evolucionando como músicos. Y al yo venir de las Américas, tengo la educación clásica europea, la educación de nuestras Américas, nuestra sangre tiene el ritmo que por sí es natural, y al ir a un país como Uganda, como Kenia, como Sudáfrica, como Nigeria, esa es una novedad para ellos. A mí me sorprendió Uganda, cuando tu éxito, tuviste un éxito, Sí. que estuve leyendo en la prensa, cuando yo, Uganda, porque Uganda es posiblemente una de las áreas más controversiales que existe en toda África en términos de su historia, en términos de quiénes han sido sus presidentes, y la historia aquella de que por poco los judíos terminan quedándose con Uganda. O sea, todo ese tipo de mezcla que se dio en esa ahí, pero el tú llegar allí, llegar a un jíbaro de Bayamón, pararse allí y la ovación que yo vi en el video. Había 20,000 personas allí. Sí, Era es como un coliseo catedral. Estaba la primera dama del país también. Era un concierto de fin de año, ahora me acuerdo, hace más de 10 años. Sí, eso hace. Sí, y ella fue allí, fue un gran honor conocer todos estos dignatarios. Y sí, salió por televisión. Es como decir, llegar a un sitio donde hay tanta cultura, países que hablan más de 100 idiomas. Sí. Y nosotros con el español a veces aquí nos enredamos. Estamos mudos. Exacto. Y uno después que uno respete el país que lo invite, yo me adentro mucho a la historia de la política, la religión, la cultura, idiosincrasia, y eso para ellos les vuela la cabeza, porque es como que no todo artista hace eso. Y es un respeto. De hecho, al principio del concierto me dio la tarea de aprenderme bien el himno nacional del país que me invita.
cuando comienzo con una de mis piezas, luego les hablo, este es mi honor para mí, paso de un puerto a otro, paso del puerto de mi país al puerto de ustedes, esto para mí es un gran honor. Así que es como agradecimiento voy a hacer esta pieza, por favor en pie, y ahí toco el himno nacional de ellos. Ya con eso me lo eché al bolsillo. El bolsillo completo. Y les dejo saber que esto lo hago con honor, mantengo lo sagrado del himno, ¿no? Porque hay lugares, himnos que no me permiten tocarlos si no tengo la bandera del país. Exacto. Y los colores si está el militar está presente, y de eso me encargo antes porque sé que no puedo cometer un error. Tú has demostrado ser un estudioso total, o sea, y uno lo nota en los distintos conciertos que tú has dado, que cada uno tiene un toque de ese país. Así es. O sea, y tú notas, uno nota a la gente que está allí cuando las cámaras pasan, hacen un panning y tú ves ese chojo de chapitas y cositas. Y hay reyes, o sea, ahí cuando uno dice tribus, no es una tribu como uno piensa que es Tabarabo, una tribu es como una super familia de 1 millón de personas. Y el rey de la tribu, el chief, ¿no? El rey, es impresionante los atuendos que tiene con joyas semipreciosas, la reina. Es impresionante como cuando ellos le invitan a uno, un gran honor. Ellos traerte a su tribu, para ellos es compartir la historia de cientos de años, si no miles, de que esa tribu tiene. O sea, África, a veces no estudiamos la historia. Ahí empezó todo, ahí empieza todo, está evidenciado que de ahí sale el primer ser humano, la primera Australopithecus que salió, y de ahí se evolucionó. Nadie sabe cómo salieron los distintos colores y los distintos colores de ojos, posiblemente se muestra. Y Sudáfrica, que es un país tan bello, Sudáfrica es uno de los países más bellos del mundo. Sin lugar a dudas, esos atardeceres. Es impresionante donde te vas a Cape Town, esa área de allá de Cabo, Ciudad del Cabo, y ves donde se une el océano Atlántico con el Pacífico. Sí, uno ve las corrientes, es impresionante. Y uno da un concierto allá, un concierto en la Universidad de Stellenbosch, que eso queda cerca de Cape Town. Todo el edificio, toda la universidad es blanco, todo es blanco. Cuando eso se ve con la naturaleza verde, porque hay muchos viñedos, son los reyes de los vinos. Y dar un concierto allí para mí era como que, wow, y estoy como que, esto parece una maqueta. Uno está dentro de una maqueta. Usted que es ingeniero quizás sabe eso, y es algo bello visitar estos países, y un gran honor. Pero además hay una serie de datos importantes que yo publiqué a propósito sin tu autorización. Gracias. Pero lo tiré en las redes sociales porque hay una tíralo al medio. Sí, había que tirarte al medio porque hay una serie de cosas que la gente no sabe de Adlan Cruz. ¿Y qué es Adlan Cruz? Pues un pianista que se sienta con un vendedor de muebles a vender. A vender tocando piano y vendiendo. Y el otro un vendedor de piano. Sí, exacto. ¿Quiénes son esos 3 lambetuercas que están ahí? Y que mira, qué bien tocan y qué espectáculo. Consejo es el único que está autorizado a decir lambetuercas. a los 3. Y entonces, ¿quién es Adlan? O sea, Adlan Cruz, ¿qué hace fuera de dar un concierto, fuera de ir a Uganda, de ir a donde sea y dar un concierto y plantar bandera y demostrarle el respeto que se tiene a esas culturas? Pero hay un elemento que esa gente en el mundo admira de Adlan Cruz, que muy poca gente en Puerto Rico sabe. Tu vida como el individuo que da hasta cierto punto tanto o más que lo que recibe en todas estas campañas. Háblame de ese Adlan Cruz y por qué tú tienes unas fundaciones que andan repartiendo parte de tus ganancias a un montón de gente que a lo mejor tú no vas a ver nunca, pero están ahí y tu huella está ahí. Cuéntanos de ese Adlan Cruz. Siempre mis padres me han recordado que por gracia, lo que por gracia he recibido, esto es muy bíblico. Y desde pequeño soy de una familia muy dada, o sea, son dadivosos. Mi madre no tiene, bendición mami, Zoraida, papi, Leo, si están escuchando, sé que van a escuchar y les envía muchos saludos a ustedes. Me criaron así, entonces saliendo de Puerto Rico, uno de mis benefactores
por eso fue don Luis Ferrer, yo recuerdo, me descubrió sí. en un concierto que di en Bellas Artes, donde él mismo se levantó, fue donde mí, me dice, donde más lejos llegue, no te olvides de donde saliste. Uh-huh. Y sé dadivoso, porque tu talento es dar, compartir tu talento es compartir de ti mismo. Uh-huh. Y eso nunca lo he olvidado, y hay lugares donde yo voy y he dado conciertos que no me imagino, o sea, ni he pensado ni cobrar por el concierto, porque sé que es para recaudar fondos, lo necesitan. Esto que pasó con el tsunami, cuando me invitan a Singapur, en Brasil fue el primer país que me abrió las puertas en mi carrera fuera de Puerto Rico y los Estados Unidos. Yo tenía unos 22 años cuando ya decidí que lo iba a usar como mi carrera profesional, y vi tanta necesidad. 10 años después me encuentro con un grupo de amistades que empezamos a tener una buena amistad, que son profesionales, y comenzamos la escuela, se llamaba en ese entonces la Escuela del Futuro, y hoy se llama Escuela Generaciones, Preparando Generaciones, donde muchos de estos alumnos no tenían fondos, no tenían recursos para poder seguir, pero eran muy talentosos. Yo les dije, yo puedo por lo menos hacer eventos o una cantidad de X o Y que se venda de CDs, que vaya a un fondo, ¿no? A un fondo para que pueda sufragar los gastos de estos estudiantes. Uh-huh. Y ellos mismos le pusieron la Fundación Atlan Cruz en Brasil. Eso fue en 2001. Uh-huh. Y de ahí en adelante, pues la escuela ha crecido, gracias a Dios, ya tiene más de 300 estudiantes, y los que se han graduado ya están en universidades por todo el mundo. Uh-huh. Se enseña todo en inglés, además del portugués, además de música se enseña toda materia. Y para mí eso fue de una idea nada más, decir, voy a hacer muchos conciertos para recaudar fondos, ya tienen una fundación estable allá. O sea, yo recuerdo, eso fue uno de los momentos que más orgulloso yo me he sentido. Yo me he sentido inmensamente orgulloso en varios momentos de mi vida. Una fue cuando el reconocimiento tuyo en Brasil. O sea, era un muchacho, 20 años, qué sé yo qué. Sí. O sea, es gracioso porque yo todavía creía que tú estabas en los 40 años. O sea, acabo de cumplir 50 hoy. Hoy yo estaba sacando cuenta y si llevaba 30 años en esto. Ya hace un par de meses cumplo 51. Pero, sí. Increíble, si es de la misma edad del hijo mío, de ojito. O sea, entonces, ¿qué pasa? En ese momento, cuando yo digo, pero ven acá, cuando yo leo el periódico, pues revisando la prensa internacional, como ha sido siempre mi costumbre, y sale en primera plana la carreta de pero ¿qué es esto? Con un reconocimiento, claro, está en portugués, tuvo que traducirlo, entonces traducir, porque hay un montón de cosas que yo entendía del portugués, pero eso me pusieron al lado de los dinosaurios de Steven Spielberg cuando salió por primera vez el Jurassic Park. El Jurassic Park. Entonces, ese momento, y después, obviamente, años más tarde con Luis Manuel. Luis Manuel es compoblano, es un hijo de un amigo íntimo mío, o sea. Bueno, Lin me decía mi tío cuando yo lo fui a ver allá a Broadway, yo era el tío según él. El tío, no, pero es que eso sencillamente, esa es la costumbre nuestra de que nosotros somos de tío, seguido de tío. Y entonces Luis, hijo de Luisito es un sobrino nieto de Gilberto Concepción de Gracia, primo de René Pérez. O sea, mira cómo se va entrelazando esa cepa, ¿no? Y entonces, ese día que yo estuve en Broadway, me sentí, para mí fue un déjà vu, o sea, para mí fue ver cómo me sentí cuando vi tu éxito en Brasil, y yo, espérate, yo estoy viviendo otra vez con otro de los míos, tú sabes. Gracias. Y entonces, y ese momento para mí fue grande, y yo creo que para mí cuando Frances me llama y me dice, mira, el concierto, ¿y cuándo es? Yo, no, pues espérate, yo estoy transmitiendo desde casa por cuestiones médicas. Déjame ir para allá, porque yo tengo que tener la Atlan, por la amistad que llevamos. Sí. Y tu mamá, que esa señora lo llevaba cargadito casi, o sea, era un amor, esa es una familia bien unida, y para mí ha sido una gran experiencia. Ahora, el hecho de tu vida como filántropo, o sea, ese elemento que son, porque aquí hay fundaciones que hacen unas cosas, y lo primero que hacen es publicar todo lo que hacen. O sea, pero hay un trabajo de filantropía que se hace
sin que la mano izquierda sepa lo que la derecha está haciendo. Y yo por eso estoy rompiendo me estoy tomando ese atrevimiento, porque me creo autorizado para hacerlo. Decirle a este país que más que una estrella del piano, más que un hombre grande en ese sentido, Alan Cruz, además de eso, es un ser humano dedicado a la humanidad, a través de tu grupo filantrópico, a través de tu gestión como tal, donde quiera que va, que el pueblo de Puerto Rico sepa que no solo eres una razón, el orgullo de que seas un excelente ejecutante de tu música, de tu arte, sino que como ser humano eres más grande que el nombre que tú tienes como artista. Gracias. Y que el pueblo lo sepa, que sepan de quién están hablando y quién es el que van a ver el día 7, este sábado en el Teatro Yahweh. No es meramente un artista, un ejecutante, no, es una imagen, ¿cómo te diría? Es un símbolo realmente de grandeza completo. O sea, y tú debes tener una satisfacción increíble a pesar de las canas que te están saliendo. Poquita, pero no me dejan pintármela. Sabe que es el agradecimiento que le digo de siempre. Países donde voy, donde ya sé que está cubierto todos los gastos y de repente aparece una actividad para recaudar fondos para unos niños huérfanos, lo que sea, yo les digo, pues claro que sí, porque yo puedo atrasar el vuelo un día, hacemos el evento y ya vienen y recaudan miles y miles, porque entidades se vuelcan porque saben que uno lo hace de corazón, vienen y me entregan el dinero a mí. Esto fue lo que se entregó, ahí mismo yo agarro el dinero y se lo doy a la señora que lo pidió. Tome, yo no quiero saber de este dinero, usted se encarga, porque es la forma de hacerlo. Cuando uno lo hace de corazón, pues uno sabe que lo particular es el hecho de que nunca que has hecho eso, casualmente, por casualidad hayan cámaras que tomen por el contrario, te aseguras de que esas cámaras no estén en esos momentos periodos, y eso es bonito. O sea, es aquel dicho de que no sepa la mano izquierda lo que hace tu mano derecha, es que eso es bíblico. Sí. Así que en ese sentido, esa base que te dieron los viejos, que tanto insistió tu mamá particularmente contigo en ese periodo, o sea, eso caló bien profundo en tu forma de ser, en tu personalidad, y eres tú. Sí. Sin lugar a dudas. Ellos siempre van conmigo. Yo los he llevado a papi y a mami a giras en Finlandia, a Dinamarca, a Francia, a Londres, han ido conmigo a Brasil muchas veces, muchos de los estados de Estados Unidos. Ellos han visto ahora el fruto de lo que ellos sembraron. Aquel pianito colorado que te regalaron. Sí, ¿se acuerda de eso? Lo tengo en un chinero en mi casa. Sí, me imagino, así empezó todo. Tengo fotos por ahí. Así empezó todo. Alan Cruz, nosotros tenemos que ir a una pausa, regreso de inmediato, señor director, cuando usted lo considere pertinente, disponga de los micrófonos y regresamos. Y yo venía de las clases de la Escuela Libre de Música y hacía esa fusión. Me gustaba siempre inventar de lo que era la música clásica con nuestros ritmos autóctonos. Le metía bomba, le metía plena, un piano clásico, y de ahí salió muchos ritmos, muchas piezas que voy a estar interpretando este mismo sábado, y a la misma vez que hago esa fusión de la música de las películas, de los music scores, desde Star Wars, Superman, todo eso que yo me aprendí desde que yo tenía 12 años. Desde que veíamos muñequitos de Marvel. Así es, y es una jornada musical que el público disfruta porque voy de un tema al otro, o sea, no los dejo respirar. Ahí estoy rápido, todo esto es de memoria. Ya lo he hecho desde que tenía como 12, 13 años, y nunca me he olvidado de estos tipos de medley. Sí, eso fue yo noté en uno de tus conciertos, no recuerdo cuál es uno que tú estás de pie tocando, entonces yo te veo tocando y yo no veo un papel. La verdad es que no hay muchos pianistas que toquen de pie, ¿verdad? Yo creo que eso es una nueva tendencia. No es una tendencia nueva, pero no son muchos los que se atreven a hacerlo. O sea, porque acuérdate, cuando tú estás de pie, estás lejos de los pedales, es lo primero. Segundo, estás en otro ángulo distinto al que estás tocando todo el tiempo. Y como yo tengo teclados encima también, el piano de cola, tengo teclados eléctricos para efectos eléctricos
sinfónicos que se le añade a la banda que tengo, esa fusión así, ¿no? Y ayuda mucho entonces a dirigir. Cuando estoy de pie, estoy dirigiendo la orquesta a la misma vez. No solamente estoy al piano, enfocado en la melodía, enfocado en los acordes, sino también estoy dirigiendo esa orquesta. O sea que este sábado en el Teatro Mayagüez a las 8 tienes un grupo de tu orquesta y también va a estar, ¿quién más va a estar? Bueno, va a estar Icaraya. Icaraya es un grupo muy querido en esta área, seguro. Icaraya, a su director Kelvin Acosta, Kelvin ¿no? Acosta. Va a estar allí con nosotros. Que este sábado va a ser la primera vez que hago este tipo de junte con ellos, pero ya ellos están estudiando bien mi música, yo estoy estudiando la de ellos, y el sábado durante el día vamos a estar haciendo este ensayo final. A veces no me gusta ensayar mucho porque me gusta que seamos naturales. Seguro. Cuando son gente buena y virtuosos de sus instrumentos, no hace falta mucho ensayo, sino que el junte se vea natural. O sea que Icaraya se conoce por la música latinoamericana, van a tener música latinoamericana. Vamos a tener música andina. Yo compuse una pieza que le llamé Canción de la Paz, que la compuse en La Paz, Bolivia, en el año 95, a raíz de esto del centenario, creo que el segundo centenario de Bolivia, donde me invitaron a mí como pianista didáctico a hacer conciertos en las universidades y en los teatros, y me enamoré de la música andina, de los instrumentos de allá. Hice esa fusión del piano clásico con los instrumentos autóctonos de Bolivia. Es así, se llama la quena, la zampoña, el bombo de güero, el cajón peruano. Yo escuché una vez, no sé si lo hayas escuchado, presumo que sí, porque si te dieron su autoridad. Yo escuché una flauta de esas sobre el hueso de uno, hecha del hueso de la tibia de uno de los famosos. Sí. O sea, te hacían flauta en la guerra. ¿Sí? No, de la guerra, porque ellos, los tiempos que ellos, por eso incluso dicen que la tendencia a esa música tan triste, el cántico, el sonido de la flauta se debe a que es el sonido del hueso de uno de los muertos. Me cuento de la gente, ¿no? Pero y suena. El mismo charango, que es un instrumento, es como una mandolina, y el caparazón es el cuerpo, el caparazón es del armadillo. El armadillo. Y eso hace un sonido brillantísimo, como un charango. Los hay más grandes también, pero tiene ese sonido así bien peculiar. Es como un cuatro puertorriqueño, pero mucho más pequeño. Pero más chiquito, sí. El mismo cuatro venezolano. El cuatrito, sí. El cuatrito venezolano. Son cuatro. Sí. De hecho, es el único verdaderamente que lleva el nombre de cuatro, y es cuatro. Tiene cuatro cuerdas. Sí. Nuestros cuatro, ninguno tiene cuatro cuerdas. Así es. Pero de esos cuatro cuerdas, y es precisamente, hace el mismo que el charango, en términos de la velocidad. Sí. Y todas esas piezas las vamos a tener el sábado. La parte esta de Hollywood son las canciones de Hollywood. Hay una canción que yo he disfrutado mucho, que es Wind Beneath My... es de la película de Beaches, ¿no? De Bette Midler. De Bette Midler. Sí, esa la hice yo una vez, hice un Facebook Live. Aquellos que me están escuchando también pueden seguirme en las páginas, ¿no? Las redes por Atlan Cruz, ADLAN, Atlan Cruz Piano. En Facebook es un fanpage y va a ver muchas de los Facebook Lives que hago. Instagram, Atlan Cruz, me siguen y van a ver muchas piezas que yo hago a veces en honor a grandes compositores. Yo tiré tu página. Sí. Gracias. Y eso lo vamos a hacer el sábado. Ahí lo tiene ya. Atlan Cruz Piano, ahí ves. Eso fue una foto del pasado domingo en el Coliseo, cuando hicimos el concierto con los 3 pianistas. Eso fue un concierto inolvidable también. Y vas a tener también unas canciones con Carlos Aponte. Carlos Aponte y yo Carlos Aponte? Hemos hecho ya el junte, ¿no? Sí. Yo hice un concierto en mi pueblo oriundo de Bayamón, en el Coliseo Rubén Rodríguez, donde invité a Carlos para que nos acompañara en esa visita muy linda que hizo, porque él estaba pegadísimo en ese momento con esto de competir en American's Got Talent. Y lo invité, dijo que sí, rápido, vamos a hacer esto, vamos a traer esa experiencia aquí al Teatro Mayagüez el sábado. Tremendo. Y tremendo también tenor. Tiene una joven que va a interpretar. Fabiola Muñoz. Fabiola viene de ganar premios en Berklee School of Music, con un 4 puertorriqueño, ganando premios que nunca en la historia de Berklee se había dado. Se le da premios a instrumentistas del jazz, en saxofón, guitarra, pero un 4 puertorriqueño no se había dado. Ella le comió los dulces a esos
a esos allá estudiantes en Berkeley. Mira, si no 14 tienen añitos todavía, tenía. si no tienen ticket, ¿dónde los pueden conseguir? Aquí, bueno, ¿quién está entrevistando aquí? Mire, yo Sí, tengo... no, si te digo que ese señor, yo me pregunto, lo mejor que pudo haber hecho fue que se fuera a dar clases a la universidad, si no me hubiera fastidiado. Yo soy el anfitrión y el pianista, el artista también, mire, el anunciador. Mire, Puerto Rico Ticket, prticket.com. Pueden conseguir. Además de que lo pueden comprar también en el Museo de el Arte. mismo Museo de Arte. Está en el Historia, en de la Museo en de la Historia, Farmacia. en la Farmacia, y en el restaurante En Casabe, Casabe. y el doctor Luis Freites. Oye, con la oficina del doctor Luis Y el Freites. número a llamar, 787-303-0334. 303-0334, muy fácil. Para que ya sigan. Fíjense, tenemos Se está muchas de viendo. las canciones de Arlan y información en la página del museo, que es en Facebook, Museo de la Historia San Germán. Si quieren buscarlo de forma corta, en Facebook se escriben MISA PR, MHISAPR, y va a salir la página del Museo de la Historia San Germán. Así que síguelo, Seiko. Entonces, por ejemplo, en el aspecto de la música clásica, en la que tú has sido genial, por ejemplo, tus favoritos, obviamente, Beethoven. Y mi pianista Rachmaninoff fue la escuela rusa, sí, porque mis manos, desde que yo era pequeño, mis manos siempre han sido gigantescas. O sea, yo tengo la muñeca más pequeña porque no puedo hacer mucha fuerza para tener la agilidad y la velocidad, pero las manos siempre se me desarrollaron los dedos. Y el alcance es como el alcance de Rachmaninoff o de Franz Liszt, que es uno de los pianistas más grandes de todos los tiempos. Y al yo descubrí que tenía el mismo alcance, pues me fascinaban las piezas de ellos. Y no son mucha gente que puede, no son muchos los pianistas que pueden interpretar magistralmente ese tipo de composición. Y ya veo, una de las razones es precisamente eso ha ayudado mucho. Y poder tener la retentiva o retención, o sea, de la música. Que yo he tocado una pieza que toqué a los 15 años, pues me siento al piano y me acuerdo bastante. Es cuestión de un par de días. Y la vuelvo, entonces, más o menos así. Y la vuelvo a resucitar. Y hace poco hice un concierto con la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico como solista, gracias al gran director Roselín Pavón, que es oriundo de Mayagüez también. Y Roselín me llama y me dice, vamos a hacer otro concierto contigo. Y escogimos la Rapsodia en Azul de Gershwin. Por favor. Y eso en el Centro de Bellas Artes, eso era mágico, ese sonido de 100 músicos virtuosos, y yo ahí en el centro me sentía como en el centro de todo. No, sin lugar a duda, en ese aspecto ha sido, y tú no vas a tener ningún tipo de interpretación en este espectáculo. Clásicas, sí, voy a hacer piezas clásicas también. Me gusta la fusión, por eso el concierto usualmente se me va de hora y media, 2 horas y 40, pero si siguen pidiendo ñapas, vamos allá, nos vamos hasta medianoche. Es que el tipo o sea, tú tienes una particularidad, es que no solo para ti es un trabajo, pero te gusta. Me lo gozo desde que toco la primera nota. Ese es el secreto de todo esto, es cuando como decía había una frase famosa, yo recuerdo, dice, si a ti te gusta tu trabajo, no trabajarás nunca en tu vida. Exacto, si te gusta lo que haces. Porque lo que haces disfrutando de no estar trabajando, ¿no? Sí. Aquí en San Germán hay muchas actividades de disfrute para la gente, para el visitante y para el de aquí. Una de ellas es los últimos jueves de mes vienen unos músicos, los mejores músicos del área suroeste, y se curan porque tocan jazz allí gratis, al aire libre, en la plaza donde estuvimos esta tarde. Estaban los bustos frente al Portacelo. Allí tocan, se llena la plaza de gente, la gente lleva su sillita, se sienta, se lleva su vinito y lo disfruta. Si está un jueves por aquí, pase un jueves de último de mes, pase por la plaza porque se disfruta. Y ya que estamos aquí en San Germán, también es la cuna de un gran amigo mío que va a llevar su equipo también, el gran Santín, sus títeres. Va a tener ahí sorpresa, ¿sabes? ¿Sabías eso? Sí, va a estar ahí sorprendiendo allí. Es buenísimo, con sus títeres. Así, su esposa Denise también va a estar allí, que ella se viste de la bandera de Puerto Rico.
y va a tener una participación. El sábado. Sí, el concierto. Puede ser, pues no lo sabía. Ya viste, Bienvenido. tengo sorpresitas allí, ya verás. Va a ser Muy muy bien. lindo eso. Es que Santín hizo un títere, dice Atlancito. Ajá. Sí, me hizo primero me había hecho sin barba, con un piano, y yo me reí muchísimo porque él me sorprendió en uno de mis conciertos. De hecho fue en Mayagüez, allí en el Yagüez, y de repente él aparece en una esquina y yo decía, ¿qué es eso que hay ahí? Le pusieron el spotlight, el perseguidor, y era yo allí en miniatura tocando un pianito, y al año después, como yo tenía barba, me puso barba también. Él siempre me va siguiendo, gracias Santín, por un abrazo a tu gente acá. Es una institución en toda esta zona, sin lugar a dudas, además de que es uno de los, si no es uno de los pocos, es el único titiritero que queda allá en Puerto Rico, Así de los es. muchos que hubo. Y está viajando mucho, está en Florida también, haciendo muchos shows. Sí, pues es que exquisito, es bueno. Sí. Habían dos, era él y aquel que era catedrático en la universidad, que los hijos tenían los muñequitos aquellos del teatro en negro. Bien. Pero el viejo se murió y los hijos se desbandaron, Así excepto es. que la hija todavía hace teatro en negro. Pero él sigue en lo suyo. ¿Sí? Y es oriundo de aquí, de San Germán, así que... Bueno, San Germán, acuérdate que San Germán es el nacedor de pueblos, de Así aquí, es, la ciudad de aquí fundadora surgió- de pueblos, ¿ah? Sí, de esta ciudad andariega, como le dice uno de nuestros amigos escritores, esta nueva Salamanca, de aquí salió Cuamo. O sea, San Germán llegaba hasta Cuamo. Cuamo tiene el honor de que Ponce era un barrio de Cuamo. Wow. Eso no se lo diga a los ponceños Eso porque se ofenden, pero es la verdad, pero peor todavía es el hecho de que Ponce era un barrio de San Germán, Ajá. porque acuérdate que todo eso era San Germán y de ahí fueron saliendo los distintos pueblos de la isla, excepto uno de los últimos fuimos nosotros en Laja, que tiene que tener 1880 Sí, fue que salió. 1880. Se separó de San se Germán. separó de San Germán y nos llevamos la playa. San Sí. Germán se quedó sin playa y nos la llevamos nosotros. Así que si San Germán quiere playa, tiene que ir a Laja. Así que sí. Pues bueno, entonces Vamos volvemos. a estar aquí en medio de 2 bibliotecas ambulantes. Hasta 2 años, es impresionante. Bueno, yo sé, me gusta la historia, pero estar con estos dos es catedrático. De todas maneras, volvemos a hacer énfasis. El espectáculo es el sábado 7, sharp a las 7, a las 8 de la noche. Así es, a las Fíjense, 8 a las estamos 8 allí. de la noche. A las 8 de la Sí. noche. Fíjense, el shows a través de los años, lo que ha hecho el museo, porque fíjense que el museo, al no tener ayuda estatal y ninguna forma, ¿verdad? Exacto. Pues ha tenido que reinventarse y buscar la forma de operar. Entonces ha sido a través de espectáculos. Y ya llevamos 7, 8 años con espectáculos. Y que es muy encomiable porque la labor que rinde el Museo de Historia de San Germán, aunque se llama Museo de Historia de San Germán, lo que cubre es la historia de Puerto Rico. Está bien. Acuérdate que este es el primer pueblo realmente, encima de que es patrocinado por la organización. El Ateneo dice que no. Ajá. Ateneo reclama ser la más vieja del mundo, pero embuste. La organización más vieja de Puerto Rico se llama el Círculo de Recreos de San Germán, Bien. que se creó que continuo, jamás ha cerrado No sus ha cerrado. puertas, nunca ha estado activo hasta el día de hoy. Y lo próximo es el Ateneo de Puerto Rico. Y la tienda de Don Leandro. Bien. Son las dos más viejas. Que la patente municipal de Don Leandro Lugo Lisandro. es la número 2 o la número 3, una cosa así. Una cosa así. Era González Tenemos- Padín y él, aquellos Tenemos cosas la buenas. caja registradora de esa tienda, la tenemos. Era una caja registradora modernísima para aquellos tiempos. Era Sí. por departamento de esa tienda. Sí. Y esa caja tiene 4 departamentos. Pero los departamentos era que había 4 cajas. O sea, uno ponía departamento A y abría la cajita A. Ahí se ponían los chavos de las ventas de ese Exacto. departamento, el B, C y D. Wow. Hoy en día tienen miles de departamentos y una sola caja, ¿verdad? Sí, Porque exacto. todo se lleva a contabilidad electrónicamente. Mira eso. Pero eso antes era de esa forma, era 4 cajas. Si tú vendías ropa, era en el departamento A, que era ropa B, si eran muebles o si fuera ropa de casa, lo que fuera, así 4 opciones tenía. Toda esa historia lo tenemos. Tenemos un cañón que se encontró en la playa San Germán. Pues por culpa de eso se cayó un edificio de nosotros aquí en San Germán. Ajá. Lo pusieron allí, alguien vino y lo disparó Sí. casualmente.
pusieron el cañón y lo pusieron en la calle, ¿verdad? Porque imagínate dónde lo iban a poner, pues eso pesa. Y entonces estaba apuntando hacia arriba, en dirección hacia la placita. Y la casa de esquina se derrumbó el balcón. Entonces el relajo fue que habían disparado un tiro desde el museo. Pero ya le hicieron el carrito, está todo en el museo. Ese cañón. Y lo más importante, que es lo que yo invito a todo el mundo a que vayan allí, para que se entiendan de una vez y por todas. El himno de Puerto Rico, la música del himno de Puerto Rico no la escribió ningún emigrado español muerto de hambre que se robó el documento cuando le mandaron a hacer un arreglo musical de la música de don Paco Ramírez, de la canción que se llamaba Almojábanas, una canción que en San Germán se usaba de serenata, y de ahí, como era tan famosa, doña Lola la escoge como música de fondo para su poesía, que se convirtió en el himno patriótico de la lucha del Ares. Y esa borinqueña la escribió un sangermeño, don Paco Ramírez, y allí está la evidencia en el museo para que cualquiera que tenga duda la vaya a ver. Wow. ¿Y qué tal si este sábado la cantamos todos allí en el Gran Yagüez? ¿Tú puedes estar seguro que tan pronto empieza a tocar? Allí la va a cantar todo el mundo. Porque eso está dentro de la genética del pueblo de Puerto Rico. Vamos a comenzar el concierto con esa. Seguro, y como esa canción, como esa anécdota que cuenta Seijo, son cientos de anécdotas. Cada objeto del museo tiene una historia detrás. O sea, uno va allí y puede estar horas y horas, porque uno toma, por ejemplo, la pieza de San Juan Nepomuceno. Hay una historia tan rica. Bueno, y bonita. la bóveda del banco, lo que sí, la museo, historia de los atléticos de San Germán. Allí está la bóveda, están todos los facsímiles de todos los dólares de pesos de la moneda nacional de Puerto Rico. Que existía antes de la invasión estadounidense. Tenemos la escritura original del Banco de Economía, que es el banco más antiguo, el primero de Puerto Rico. Está la escritura de 1880 allí, o sea, cosas como esas. En todos los campos, fíjese que hasta las instituciones tenemos comercio, tenemos la banca, tenemos la educación, tenemos el círculo de recreo, tenemos el arte, tenemos... además de la cantidad de exhibiciones itinerantes que se presentan continuamente en el museo, y eso cuesta dinero, pero eso todo se le ofrece gratuitamente al público de Puerto Rico basado, y esto se logra con este tipo de actividades que se dan y se levantan los fondos gracias a la labor gigantesca de un individuo que se ha dado vida, su vida entera, los últimos años de su vida han sido 100% dedicados a ese museo, que es el doctor Francis Yuchi. Gracias, y un grupo grande de compañeros que han ayudado. Pero que todos se mueven gracias a la energía de ese hombre y de la mujer de él, porque si no, no se mueven. Gracias, Sergio, gracias. Un gran honor poder poner un granito de arena en eso. Gracias. Sí, gracias a ustedes que siempre nos han apoyado en cosas como esta, ¿verdad? En los espectáculos, estar allí, siempre contamos con ustedes. Y al pueblo de Puerto Rico y a toda la región, el sábado tienen que estar en el Teatro Yagüez a las 8 en punto, porque a las 8 en punto se toca el número 4 y para afuera, al aire. Gracias. Alan Cruz. Mire, el número de nuevo, 787-303-0334 o prticket.com. Realmente pueden llamar a Flora al 787-892-1983. Ella le da información. Y Flor se va a encargar de hacerle todos los arreglos necesarios. Lo que sea necesario. Muy agradecido. Gracias otra vez. Gracias un millón. Ha sido para mí un placer, un gran honor volver a tenerte. Ya un hombre viejo, ya digo, perdón, que linda se enoja. No. De todas maneras, gracias un millón. Espero volver a verte el sábado, sin lugar a dudas. Por favor. Dame un abrazo bien grande a tu mamá y a tu papá, que son ejemplares de lo que deben ser, lo que un padre y una madre responsables logran. Y dicen que por sus frutos los conoceréis, pero que además aquello de que de casta le llega al gallo. Pueden haber sido los mejores del mundo, que si no hubieras heredado la casta de ellos, no serías Atlanco, serías Juan del Pueblo. Bueno. Gracias, amigo. Gracias a usted. Nos vamos a una pausa, señor director. Regresamos posteriormente después de la pausa. Nos vemos. Gracias, señor director. Muy amable por devolvernos los micrófonos acá al estudio. Soy Jorge Seijo.
como siempre, periodista, analista de la noticia, y desde los estudios, hoy, desde Radio Sol, en los estudios de la emisora, viéndole la cara a mi director, que hacía tiempo que no le veía la cara. Así que estoy aquí disfrutando de su compañía. La temperatura sumamente se me olvidó traer el abrigo, así que, pero no se preocupe, si tiemblo no se preocupe, es producto de lo frío que está el aire. Bueno, de todas maneras, como les dije, estoy aquí con el propósito de hacer un análisis serio, responsable. Espero que hayan disfrutado la entrevista con Adlan Cruz, una persona a quien lo vi levantarse desde niño, desde jovencito, a ese estrella a nivel mundial como es hoy. Pero bueno, hoy es miércoles 4 de septiembre del año 2019, o lo que es igual el cuarto día del mes de Elul del año 5779. Estamos justo en la misma mitad del camino que nos falta por recorrer para alcanzar el primer día del resto de nuestras vidas. Sencillamente eso es lo que hay. Así que como es miércoles, recuerden mantener la paz, la tranquilidad, porque mañana es la víspera del primer día del resto de nuestras vidas. Mañana no se bebe. Mañana es para practicar, estrictamente para practicar con vestimenta, pero no es hasta el viernes cuando los dioses bajan a los hórridos lugares sin ser vistos, y entonces allí sí. Pero bueno, yo quiero tocar algo hoy con ustedes que definitivamente es vital, muy importante que lo haga, porque aquí hay una creencia, o sea, se ha arraigado en la psiquis del puertorriqueño una mentira que surge del mismo individuo. Pero quiero que se sienten con calma, porque vamos a hablar de cómo la princesa antillana, la reina del Caribe, la isla del encanto, pasó de ser la princesa antillana, como se le conoció en el National Geographic para los años 1899, a raíz de la invasión del imperio, a que usted que me escucha siga repitiendo el mote de la mendiga. Y aunque yo publiqué esto en mi página el 22 de abril del año pasado, lo estoy publicando de nuevo en mi página, está en mi bitácora, búsquenlo en mi página en jorgeseido.com si quieren después leerlo con mucha calma. Pero de cómo y por qué los invasores estadounidenses tildaron a la isla de Puerto Rico de mendiga majadera. Esto es un artículo escrito por Rafael Rodríguez Cruz que yo quiero compartir con ustedes ad verbatim. Tal como hermosa princesa antillana acabada de descubrir, la isla de Puerto Rico fue presentada al mundo de la ciencia estadounidense, la edición de marzo de 1899 de la revista National Geographic. Si es cierto eso que dicen, de que las primeras impresiones son las que cuentan, hay que decir que los editores de la prestigiosa publicación no escatimaron en 1899 en elogios para nuestra isla, y cito: es la más oriental y más pequeña de las Antillas Mayores, siendo 500 millas cuadradas menor que Jamaica en términos de área. Tiene 95 millas de largo, 35 millas de ancho y posee un área de 3.668 millas cuadradas. Esas cifras eran incorrectas a como en realidad la verdadera medida, pero esas fueron las que ellos tenían entonces. Su línea de costa tiene una longitud de unas 300 millas. Su área es 300 millas cuadradas mayor que la de Delaware, Rhode Island y el propio Distrito de Columbia combinadamente, y 300 millas cuadradas menos que la de Connecticut. Al mismo tiempo,
es la más productiva en proporción al área, la más densamente poblada, entonces ya en el 1899, y la más establecida en sus costumbres institucionales. El autor de la edición de National Geographic dedicada a Puerto Rico no era un científico cualquiera. Se trataba de Robert T. Hill, uno de los exploradores más destacados en el campo de las investigaciones geológicas de los Estados Unidos desde la perspectiva de los intereses del gran capital monopolitario. En 1886 y en 1890, por ejemplo, condujo estudios geológicos que hicieron posible los gigantescos proyectos de irrigación de las granjas agrícolas y comerciales en el estado de Texas mediante la extracción de aguas subterráneas. También llevó a cabo investigaciones que sirvieron de base para la exploración petrolera en la costa este de los Estados Unidos. Al incrementarse el impulso imperialista de las corporaciones estadounidenses en la década final del siglo XIX, Hill estuvo en México, en Jamaica y en Cuba, identificando yacimientos potenciales de oro y otros minerales. Además, en 1896 evaluó en detalle los aspectos geológicos del desarrollo de la ruta del Canal de Panamá. Su considerable conocimiento de la geología y la exploración mineralógica siempre estuvo al servicio del capital. En parte por eso, Hill iba más allá que muchos científicos naturales y se interesaba en todos los aspectos de los países que visitaba: la historia, la economía, la política y las cuestiones raciales. Sus estudios científicos culminaban siempre con una valoración de conjunto e incluían recomendaciones basadas en lo que él llamaba la geografía económica, determinante de la rentabilidad de las inversiones. Era de esperarse, pues, que al ocurrir la invasión de Puerto Rico en 1898, Hill llegara a nuestra isla para evaluar la posibilidad de explotar minerales como el oro y el cobre. Y así fue. Puerto Rico resultó doblemente exótico para Hill. Geológicamente, la isla no se parecía en nada a los lugares de ocurrencia de minerales metálicos en los Estados Unidos. Más bien era una extensión en las Antillas de las formaciones geológicas de América Central y en particular de Colombia, lugar en que abundaba el platino. Lo recomendable era, pues, hacer un estudio más completo de la viabilidad de la minería de exportación en Puerto Rico, tomando en cuenta su matriz antillana. El prospecto ordinario señaló enfáticamente: había que de encontrar las condiciones locales tan distintas a los Estados Unidos que estaría completamente desorientado en seguir las indicaciones normales de riqueza mineral. En lo económico y social, Hill quedó hechizado con la isla. Aunque era oriundo de Nashville, Tennessee, se desarrolló y vivió la mayor parte de su vida en Texas. De hecho, antes de ser una eminencia en el campo de la geología de las grandes praderas del sur, Hill fue un vaquero, literalmente un cowboy. Durante su juventud formó parte de las cuadrillas de trabajadores a caballo que movían reses desde Texas a Kansas en viajes de meses de duración. Fue precisamente durante esas travesías a la intemperie que adquirió es mala costumbre, si se quiere, el pasatiempo de coleccionar fósiles y rocas. Sin saberlo, su colección contenía especímenes que nunca habían sido descritos en los textos de geología. Bastó con que un periódico los mostrara para que cayeran en desuso todas las teorías propugnadas por el manual de geología de James Dwight Baldwin sobre las formaciones geológicas del sur de los Estados Unidos. Hill no había ido aún a la universidad y ya estaba en el centro de las controversias teóricas acerca de la evolución del continente de Norteamérica. Al llegar a la isla, Hill experimentó un segundo encuentro con lo desconocido.
Las grandes llanuras del sur, cuya geología él había estudiado para servir a los intereses de la gran agricultura comercial, se caracterizaban por la extensión y uniformidad topográfica. Un lugar de las llanuras era idéntico al otro, aunque mediara una distancia de cientos de millas. Además de lo aplanado del terreno, el elemento común allí era la escasez de lluvia. Él mismo, apenas graduado de la Universidad de Cornell, trabajó en la región en la exploración de acuíferos y fuentes de agua subterráneas para esos usos agrícolas. Los estudios de Hill en Texas coinciden con una época en la evolución de la agricultura capitalista orientada hacia el uso intensivo de la irrigación y los fertilizantes artificiales. Era la época del fetiche capitalista, de las granjas gigantescas cuya productividad era función de la aplicación de la ciencia para dominar el mundo de lo natural. Puerto Rico le rompió todos los esquemas a Hill. Se trataba de un lugar diminuto, predominantemente montañoso y apenas cultivado por métodos científicos modernos. Sin embargo, era agrícolamente próspero. Las claves de esa prosperidad, a su juicio, eran tres: la vasta productividad del suelo, la abundancia de lluvia y la energía de la pequeña agricultura diversificada. Probablemente ningún otro lugar en todas las Antillas era tan fértil como Puerto Rico, y ninguno más generalmente susceptible de cultivos y agricultura diversificada. Un solo acre de caña rinde aquí más azúcar que en ninguna otra de las islas, exceptuando posiblemente a Cuba. Poseedora de todas las variedades de escenarios tropicales, fértil desde la cima de la montaña hasta el mar, rica en tierras de pastoreo, sombreadas por hermosos bosques de palmas magníficas, con la humedad de 1200 corrientes de agua dulce, sus posibilidades agrícolas son inmensas. Quizás en una indiscreción inducida por sus primeras impresiones sobre Puerto Rico, Hill presentó una evaluación de la geografía económicamente de la isla, no en función de los criterios estrictamente imperialistas, sino de nuestra autosuficiencia. El sistema de la pequeña producción diversificada, calificado como un anatema por el pensamiento económico moderno estadounidense, hacía sentido en Puerto Rico. Nuestro país se destacaba entre todas las Antillas en que producía alimentos en cantidades suficientes para casi suplir las necesidades de sus habitantes, así como de las islas vecinas. Puerto Rico es sencillamente la tierra del agricultor y la más altamente cultivada de todas las Indias occidentales. Es el escrito de Hill. De hecho, es la única isla en la que la agricultura es tan diversificada que produce suficiente comida para el consumo de sus habitantes, además de vastas cosechas de plantaciones en café, azúcar y tabaco para la exportación. Más aún, la tierra no está monopolizada por las grandes plantaciones, sino que está dividida principalmente en pequeñas tendencias independientes. Proveniente de Texas, la industria ganadera de la isla no pasó desapercibida para Hill. Nuevamente hizo comparaciones interesantes con otras islas del Caribe. Y además evaluó todo en el contexto del mercado caribeño. La agricultura diversificada de Puerto Rico está muy modificada por extensos intereses de pastoreo, que no solo suplen a sus habitantes de carne, sino que producen cientos de reses de excelente calidad para la exportación anual, especialmente para las Antillas Menores, que son considerablemente dependientes de Puerto Rico para la carne, así como bueyes de labor. Los principales consumidores son entonces Martinica, Guadalupe, San Tomás y Cuba. Las tierras de pastoreo son superiores a las demás de las Antillas. Están ubicadas principalmente en el sur y en el lado noreste de la isla, y están cubiertas con una nutritiva planta leguminosa llamada malojilla y Manichelestatum, de las redes consumen indiscriminadamente.
Con la misma energía y motivación intelectual con que 2 décadas antes había estudiado los fósiles y rocas de las grandes llanuras del sur de los Estados Unidos, Hill se dio en 1899 a la tarea de estudiar el misterio de la prosperidad de Puerto Rico. Además de 2 viajes exploratorios por la isla, revisó toda la literatura existente en español e inglés sobre la historia, la economía, las exportaciones, las instituciones, la cultura y la demografía de nuestro país. También estudió los censos y las colecciones de las estadísticas generales del comercio exterior entre 1887 y 1896. Las conclusiones a las que llegó sorprendieron a los que lo conocían por su afán de encontrar avenidas para la inversión de capitales estadounidenses en el mundo entero. A su entender, la pequeña producción agrícola de Puerto Rico era tan eficiente y su población estaba tan contenta que lo mejor era dejarla quieta, salvo para viajes de recreación y de placer. Unos cuantos árboles de café y matas de plátano, una vaca y un caballo, un acre de maíz o batatas dulces, es esa toda la propiedad de lo que podríamos denominar un jíbaro que vive cómodamente, y quien, montado en su simple y fuerte caballo, con un machete largo asomándose sus canastas, vestido con un sombrero de paja y borde ancho, abrigo de algodón, camisa limpia y pantalones gastados, sale animadamente de su cabaña para ir a misa, a las peleas de gallo o a bailar, pensando que es el ser más feliz e independiente que existe. No es del todo seguro que habrá muchas oportunidades de adquisición de riquezas en Puerto Rico por medio de la explotación de los recursos agrícolas y minerales por parte de inmigrantes de los Estados Unidos. Las condiciones que han prevalecido por siglos no pueden cambiarse en un día. Las tierras cuya titularidad han sido mantenidas por cientos de años no pueden apropiarse sino mediante su compra. Por otro lado, la isla sería una adquisición exquisita desde el punto de vista estético y sería un lugar deseado por la gente para recreación y placer. Al igual que como ocurrió con Herbert Wilson, no sabemos si Hill regresó a Puerto Rico después de su trabajo de exploración mineralógica en 1898 al 99. Lo que sí sabemos es que alguna fuerza poderosa, ¿cuál sería?, y oculta, lo llevó a retractarse humillantemente de sus conclusiones iniciales sobre la isla, forzándolo a hacer en 1900 una alabanza pública de los proyectos agrícolas y militares del gobierno estadounidense. Los suelos de Puerto Rico eran inexplicablemente en sus escritos revisados basura que solo podía ser rescatada por la magia de la química, el drenaje y la irrigación. Hill nunca más volvió a ocupar las páginas del National Geographic, salvo un breve intervalo en 1902 en que quizás buscando resarcir su lugar en el mundo, sobre todo el científico estadounidense, ¿no?, se fue de voluntario a Martinica para ayudar a las víctimas de la erupción de Mont Pelé. Con los viejos tiempos en que aún un vaquero describió formaciones geológicas desconocidas por la ciencia geológica en las llanuras del sur estadounidense, Hill fue el primero en dar cuenta de los efectos devastadores de las nubes ardentes o flujos piroclásticos, o sea, la mezcla de gases volcánicos, sólidos calientes y aires atrapados que se mueven a altas velocidades y al nivel del suelo en ciertos tipos de erupciones. Hasta estos flujos entonces eran desconocidos por los vulcanólogos. La suerte de Hill, sin embargo, quedó echada con el desliz sobre la prosperidad de Puerto Rico antes de la invasión. El propio Alexander Graham Bell tuvo que intervenir para que le publicaran el último artículo del National Geographic en 1902. No obstante, su afirmación forzada de que la presencia militar de los Estados Unidos en Puerto Rico era un acto de guerra humanitario y una bendición de Dios para un pequeño y empobrecido lugar en el Caribe, en 1903 Hill fue despedido del US Geological Survey. El 8 de agosto de 1899, uno de los ciclones más violentos del siglo XIX, San Ciriaco, azotó a Puerto Rico.
Los daños fueron inmensos. Más de 3.000 personas murieron por las inundaciones. La cosecha del café se perdió por completo. Sin embargo, nada aparece en los archivos digitales de National Geographic al respecto. La cortina del silencio impuesta por las tropas estadounidenses en la isla fue absoluta. Lo próximo que aparece sobre Puerto Rico en la revista data de diciembre de 1899. Su autor fue Hill, quien se limitó a intervenir mediante una nota de una página en el debate sobre el nombre oficial de la isla, Puerto Rico o Puerto Rico. ¿Qué eran 3.000 personas muertas en comparación con el nombre del collar que nos ponía el imperio en el cuello? Un mes después apareció otra nota en la revista, ahora anónima, anunciando que el presidente de los Estados Unidos había puesto el fin al debate al declarar que el nombre oficial sería Puerto Rico. De paso, la junta editorial de National Geographic criticó a Hill por su falta de seriedad y capacidad al tratar el tema de la nomenclatura apropiada para la isla, pues él había argumentado a favor del uso de Puerto Rico. Poco importa que Hill era o había sido una de las mentes geológicas más importantes de los Estados Unidos. El error de nomenclatura era imperdonable. En 1902, buscando congraciarse con las tropas militares en Puerto Rico, la revista National Geographic dedicó su reunión anual al tema de la isla. ¿Y quién fue el invitado especial en la ocasión? Pues nada más y nada menos que William Willoughby, fundador del Instituto Brookings y ex profesor de economía de Harvard. Amigo cercano de Theodore Roosevelt, por favor. Willoughby había sido nombrado tesorero del gobierno colonial de Puerto Rico en 1901, cargo que ocupó hasta 1909. Su mensaje a la National Geographic Society de Washington, D.C. fue laudatorio de la administración del nuevo territorio, y cito, oigan esto: en sus industrias Puerto Rico avanza favorablemente, el azúcar y el ganado florecen. En la sesión de preguntas y respuestas, Willoughby afirmó que el huracán había sido algo inusual. La verdadera tormenta era la falta de control emocional de los electores puertorriqueños que se peleaban entre sí por asuntos electorales sin importancia. El resultado era la violencia en la colonia. Entonces llegó el año de 1906. Una terrible sequía azotó la agricultura de la isla. La competencia de los recursos de agua se tornó severa y todavía en esa época el drenaje de agua dulce se mantenía en su estado casi natural. El agua abundaba en la cordillera central, pero escaseaba en las costas, particularmente en el sureste. Los grandes intereses azucareros como la Central Aguirre tenían sus propios pozos de agua dulce. El gobierno colonial hacía muy poco por aliviar el sufrimiento del agricultor puertorriqueño. Más aún, los proyectos gubernamentales de beneficio público se otorgaban por lo general, oigan esto, como que el eje familiar, a contratistas estadounidenses que se robaban el dinero y a veces ni siquiera llegaban a la isla. La prensa local comenzó a fustigar al gobernador designado por el presidente estadounidense. El escándalo de corrupción en la administración de la colonia alcanzó la prensa de la nación imperial. Fue en ese agrio contexto de crisis, múltiples revelaciones de actos de corrupción, que la revista National Geographic publicó su primer artículo de fondo sobre Puerto Rico desde los tiempos maravillosos reportajes de Robert Hill. Ahora, sin embargo, el autor no era ni un geólogo ni era un científico natural de renombre, sino el entonces secretario de guerra y también candidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos, William H. Taft. Tan o más mentiroso que Donald Trump, el guerrerista Taft utilizó las páginas de National Geographic para presentar un cuadro totalmente falso, no solo de la situación de la isla al momento de la invasión, sino también de lo que él llamó la historia americana de la isla por 9 años. En un lenguaje burdo,
y prepotente negó la condición colonial de Puerto Rico y le atribuyó mentirosamente al gobierno federal las ayudas que llegaron a Puerto Rico en respuesta de la devastación de San Ciriaco. La soberanía de Puerto Rico pasó a manos de Estados Unidos el 18 de octubre de 1898 y esto con el pleno consentimiento de la gente, dijo este charlatán, cosa que no es cierta. Bien temprano en la historia americana de la isla, el ciclón pasó por encima de ella, destruyendo una buena parte de los cultivos de café. Se gastaron $200,000 del fondo de emergencia del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, cosa que fue falsa, para comprar raciones y alimentar a los que quedaron desamparados. ¿Qué mentiras no dijo Taft sobre Puerto Rico y acerca de la supuesta benevolencia protectora de los Estados Unidos entre 1898 y 1907? Contestar sus patrañas tomaría días y semanas. El imperio, según no había hecho otra cosa en Puerto Rico que no fuera garantizar nuestro bienestar y en particular evitar que apareciéramos ante el mundo tristes y postrados, como pasaba según él con las islas británicas, francesas, holandesas y danesas circundantes. ¿Y qué había recibido Estados Unidos a cambio de tantos esfuerzos, gastos y responsabilidades entre 1898 y 1907? Dice este charlatán en su escrito: nada, absolutamente nada. El problema de Puerto Rico no era uno ni económico ni político. Dice él, según el secretario de Guerra, los conflictos brotaban del complejo de inferioridad de los puertorriqueños y de la falta de agradecimiento que estos exhibían frente al altruismo imperial del yugo impuesto a cada uno de los puertorriqueños de entonces. Cuando regrese, voy con más detalles del escrito de este charlatán que después fue presidente de los Estados Unidos, tan embustero o más que Donald Trump. Regreso después de esta pausa, señor director, como usted lo considere pertinente. Gracias, señor director, muy amable. Vimos pasar unas estrellitas por ahí frente a la pantalla del satélite, pero eso son piedritas. Bueno, de todas maneras, decía yo, entre las cosas que escribió William Taft, dice, cito, oigan esto: el carácter de los beneficios que nosotros hemos conferido a estas personas que hablan español es tal que en ellos queda necesariamente implicado nuestro sentido de mayor capacidad para el gobierno propio, así como nuestra convicción de que representamos una civilización superior a todo ese chojo de salvajes que hay allí. Esto por sí mismo duele en el pecho de los nativos y les saca la flor de la gratitud. Es natural que sea así. Es inseparable de la tarea que tenemos que llevar a cabo. Como si se tratara de un Donald Trump cualquiera de principios del siglo XX, Taft prosiguió en su artículo de National Geographic con expresiones pomposas acerca del significado de la presencia estadounidense en Puerto Rico. Mintiendo sin reparos, se inventó datos para afirmar burdamente que la isla estaba en ruinas al momento de la invasión de 1898. Nada le importaban los artículos de Hill en la misma revista 8 años atrás. Lo único que le importaba era su visión prepotente de lo que él llamaba la historia americana de Puerto Rico, particularmente después de aprobada la ley Jones. Es una afirmación que parece sacada de los twitters modernos de Casablanca. Este futuro presidente de los Estados Unidos afirmó que la benevolencia de su país hacia Puerto Rico era el ejemplo más importante y más puro de altruismo en toda la historia de las naciones modernas del mundo. ¿Te puede creer tal cosa? Oiga, y todo esto hecho generosamente
para el beneficio de un grupo de personas hispanoparlantes que maliciosamente abusaban de los derechos conferidos por la nación imperial. Ante todo, arremetió en contra de la prensa local. Los periódicos nativos, cito lo que decía Taft, unilateralmente se aprovechaban de la libertad de prensa y abusaban de ese privilegio por medio de todo tipo de afirmaciones injustas diseñadas para agitar el prejuicio nativo en contra del gobierno y por tanto de los norteamericanos. Fue así que la isla de Puerto Rico, a aquella bella princesa que cautivó el corazón del vaquero tejano, convertido en geólogo al servicio del capital, le pusieron en el 1907 el mote de mendicante majadera. De mendicante, de mendiga, como dicen los mexicanos, majadera. ¿Sí? Pero este último párrafo que yo quiero conversar antes de entrar a la próxima sesión. Los periódicos nativos, dice Taft, unilateralmente se aprovechan de la libertad de prensa. Si ustedes recordarán algo que se cuela dentro de la historia de Puerto Rico que han querido ocultar siempre, fueron las turbas republicanas en contra de esos periódicos. Y ustedes recordarán el romper las puertas del periódico La Democracia en Cagua y romperle las imprentas a Muñoz Rivera, que Muñoz se tuvo que exiliar. ¿Y quién dirigía esas turbas republicanas? José Celso Barbosa, que tuvo el descaro y la desfachatez después de ir a despedir el duelo frente al féretro de Luis Muñoz Rivera cuando este murió. Pero si malo era él, peor fue la familia que se lo permitió. Porque por menos que eso, pasan peores cosas. ¿Y quién es Rafael Rodríguez Cruz? Para los efectos de ustedes, para que sepan los que les gustan hacer las investigaciones. Pues bueno, el autor es un abogado, es periodista y escritor de Guayama, es brujo, como mi mamá. Nacido en New Jersey, que se ha destacado en luchas sociales en los Estados Unidos, es activista en las luchas reivindicadoras de los indígenas en Dakota del Sur. En el 2014 ganó el primer premio del concurso literario Una especie en peligro de extinción en la Feria Internacional del Libro en La Habana, Cuba, con el ensayo El Coyote y su rol de polvo. Señores, las escrituras. Este artículo está en mi página, búsquenlo, está en jorgeseijo.com, en mi bitácora, está ahí. Ahora mismo está en la primera página que van a abrir, está ahí. Aunque está publicado anteriormente, yo quise hacerle una republicación para activarlo y que ustedes lo lean. Bien, aunque hay mucho de lo que hablar, yo quiero que nos vayamos a señor director, a la sección de movimientos telúricos en Puerto Rico para ver qué está pasando en esa área en nuestro país. Señor director, director, vamos a una pausa para los movimientos telúricos, no, a los movimientos telúricos. Está tan interesado leyendo la información que yo le doy que no me está haciendo ni caso. Pero bueno, ahí vámonos a los movimientos. En Farmacia Martín, en Plaza Santo Domingo y San Germán, con un servicio más a la comunidad de Las Lomas, presenta esta sección de movimientos telúricos en las... Gracias, señor director, muy amable por devolvernos los micrófonos. Como les dije, y gracias también a la familia Torres, que muy gentil nos permite este espacio de tiempo para compartirlo con ustedes en términos de información, pero más importante, para concienciarlos a ustedes de que Puerto Rico, más que una zona de huracanes, que es una vez al año, y se moviliza todo el país, es un área de terremotos todo el año. Pero vamos a la información.
Se registraron ayer 5 movimientos telúricos en nuestra zona. 3 de ellos en Puerto Rico, 1 en la República Dominicana y 1 en las Islas Vírgenes Británicas, más al noreste de Puerto Rico. Uno de 2.6 a 59 kilómetros al oeste de Rincón en Puerto Rico, a unos 109 kilómetros de profundidad. Uno de 2.9 a 88 kilómetros al norte-noreste de Punta Cana en la República Dominicana, a unos 111 kilómetros de profundidad. Uno de 3 puntos de 57 kilómetros al norte-noroeste de Road Town en las Islas Vírgenes Británicas, a 71 kilómetros de profundidad. Uno de 2.6 a 76 kilómetros al norte de San Juan de Puerto Rico, a 33 kilómetros de profundidad, y uno de 2.5 a 71 kilómetros del norte de San Juan también, a 25 kilómetros de profundidad. Como pueden ver, ninguno de los 5 alcanzó una intensidad significativa que provocara un boletín informativo adicional sobre alguna vigilancia, advertencia o aviso de cualquier situación ulterior. No obstante, usted tiene que tener presente que si usted experimenta un terremoto donde usted no se pueda quedar de pie, donde todo se esté cayendo, donde estén las paredes cuarteándose y dure más de un minuto, usted experimentó un terremoto de grandes proporciones. No espere alarmas, no espere avisos, no espere nada. Usted, si está en un área que haya sido declarada previamente como un área de tsunami, usted tiene que inmediatamente activar el plan de familiar que se supone haya hecho ya hace meses, hace años, desde que yo se los estoy diciendo. Activarlo para que cada miembro de su familia sepa qué hacer donde quiera que esté, si en la casa, en la escuela, en la universidad, en el trabajo. Y usted moverse inmediatamente de esa zona a través de las rutas de desalojo hacia las áreas de reunión seguras. La diferencia entre la vida y la muerte en un terremoto es cuánto usted sabe antes, durante y después del terremoto. Hasta aquí esta sección, señor director. Continuamos con las demás secciones. Como una cortesía y servicio a la comunidad sangermeña por Farmacia Martín en la Plaza Santo Domingo de San Germán, donde atenderles es un honor. Farmacia Martín, teléfono 787-892-1122. Bueno, y el Círculo Deportivo de San Germán, el Museo de Historia de San Germán y el Museo de la Botica los invitan al concierto de Tierra Adentro hasta Hollywood. Esto va a ser este sábado en el Teatro Yagüez de Mayagüez a las 8 en punto de la noche. Los boletos están en venta, en el caso de San Germán, en el Museo de Historia, en el Museo de la Farmacia Domínguez y en la oficina del doctor Luis Freites Lugo. En Mayagüez están en venta en el restaurante Casabe, frente a la Plaza Colón de Mayagüez. Esta actividad es auspiciada además por el restaurante Lopitos en San Germán, Productos Maya, excelente alimentos, Fanwell, Hospital La Concepción y el restaurante Turromote en Lajas. Habrán artistas invitados. Ustedes oyeron la entrevista que le hicimos a Adlan Cruz y ustedes saben lo que les espera al llegar allí. Para comprar, hacer reservaciones o preguntas, llamen al 787-892-1983, 787-892-3670. El Museo de Historia de San Germán los invita también, además, a las distintas exposiciones itinerantes que se presentan con frecuencia en el museo. Y como siempre, estas actividades son coauspiciadas por el Museo de Historia de San Germán, por el Círculo de Recreo y por el Municipio Autónomo de San Germán. Cualquier cosa, cualquier pregunta, el teléfono del museo es el 892-3670. Bueno, y
Como les dije, hay mucho de lo que hablar, pero no tenemos mucho tiempo, lamentablemente. Nos vamos a ir derecho a los titulares de las primeras planas de los principales periódicos que sirven a nuestra región, especialmente comenzando con el periódico El Listín Diario de la República Dominicana. Sin antes recordarles que la lógica en Puerto Rico está muerta. La excelencia en Puerto Rico, señores, es condenada. Es la mediocridad la que es altamente recompensada, y todo lo que usted tiene que hacer es ver lo que ha pasado en Puerto Rico en los últimos 2 años y lo que está pasando al presente. Lo que está pasando no solo en el gobierno, sino lo que está pasando en las cadenas de radio y televisión en este país, en los periódicos que se imprimen supuestamente mainstream media, lo que está pasando en el país en todos los aspectos de la vida. Y sobre todo, si usted quiere ver la mediocridad manifestada, todo lo que tiene que hacer es siéntase y lea Facebook o Twitter o Instagram si quiere. Pero bueno, el periódico El Listín Diario de la República Dominicana dice que única estación de combustible en Jamaní, esto es en Haití, no tienen gasolina, es la única estación de gasolina y no tienen combustible. ¿Qué van a hacer? Cruzar la línea de la República. Por otro lado, los dominicanos aprueban en el Mundial de Básquet que la altura no lo es todo. Son un equipo de menor estatura del Mundial de Básquetbol de China, pero República Dominicana está demostrando que el tamaño no lo es todo luego de ganar. Pregúntenle a Pachín Vicens si eso es verdad. Por otro lado, si lo ven por ahí, me avisan. Haya muerto en La Romana a comerciante reportado como desaparecido. Fue encontrado en un hoyo en el Batey como quiera de Guaymate, el cadáver de un comerciante que había sido reportado como desaparecido. El cadáver de Pedro Cabrera Beltrán, de 65 años y quien residía en Santo Domingo Este, fue sacado de un hoyo en avanzado estado de descomposición. Mientras tanto, para garantizar el desarrollo sostenido que viene experimentando la República Dominicana, dicen 2 o 3 ahí, por favor, que hay que continuar en el 2020 con las políticas implementadas por el presidente Danilo Medina. Por favor. Bueno, por otro lado, hombre armado mata a 7 personas y deja herido 22 en Texas, mientras el Estado promulga una nueva ley en favor del uso de armas de fuego. Tribunal Federal dictamina que las víctimas del tiroteo masivo en Charleston en el 2015 pueden demandar al gobierno de los Estados Unidos. Huracán Dorian azota las Bahamas. Bombardeo de Kabul mata a menos de 16 personas mientras los Estados Unidos anuncia principio de acuerdo de paz con los talibanes. Por favor. 2 millones de personas en Assam corren el riesgo de convertirse en apátridas y ser encarcelados después de que la India publicara registros de ciudadanos. Manifestantes toman las calles de Hong Kong mientras los medios de comunicaciones chinos aumentan su retórica amenazante. Por otro lado, el primer ministro del Reino Unido amenaza con elecciones anticipadas, mientras el partido laborista espera forzar un aplazamiento del Brexit. Partido de extrema derecha alcanza su mejor resultado en las elecciones regionales alemanas, pero no logra sobrepasar a los partidos principales. Por su parte, las Naciones Unidas afirman que países occidentales pueden ser cómplices de crímenes de guerra en el Yemen, un día después de que un ataque aéreo matara a 100 reclusos. Periódico El Nuevo Día dice que el huracán Dorian se mantiene cerca de las costas este de los Estados Unidos. Hace rato que se fue de la zona, no joroben más. Ya pasó el área de Orlando y por ahí va llegando a Jacksonville ya. Por otro lado, Bahamas inicia los rescates tras el paso de Dorian. La Guardia Costera desalojó a más de 20 heridos al principal hospital de la capital. En Puerto Rico venció a Túnez y avanza a la segunda ronda del Mundial. Los boricuas pasan a la segunda ronda por primera vez desde el Campeonato del Mundo en FIBA en el 2002. Asesinan a 5 personas en las pasadas 24 horas. Los incidentes más recientes se registraron en San Juan y en Orocovis.
El negociado de energía publicará en español el plan. ¡Ay, qué gran noticia! En español, qué casualidad. Si aquí nadie habla español, ¿por qué lo van a publicar en español? Publiquenlo en inglés para que nadie lo entienda. Sobre todo, para que los únicos que lo entiendan sean los independentistas, porque los PNP ninguno habla inglés. Bueno, Asociación de Navieros asegura disponibilidad de comidas en época de huracanes. ¿Que la aseguran? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Desde dónde? Investigan en Maryland el ex cabildero del gobierno Manny Ortiz. Aquí no lo hacen y lo están haciendo en los Estados Unidos. Cosas veredes, mi querido Sancho. Comercios reclaman que el gobierno ponga el fin al impuesto sobre el inventario. Y mi pregunta es, señores comerciantes, si el gobierno les quita el inventario, ¿ustedes van a bajar el 6% de todos los precios que tienen en los productos que ustedes venden? ¿O lo van a dejar al mismo precio y lo que van a tener es una ganancia mayor de un 6%, ustedes a sus bolsillos y el gobierno reciben menos dinero para poder dar más servicios al país? Vamos a buscar un punto intermedio. La compañía de turismo reporta alza en ingresos de tragamonedas y room tax. Oiga, y aunque me parece a mí que el número es bajito, hay una seria diferencia y es cierto. Un 10% más barato vivir en la isla que en los Estados Unidos. Yo creo que no. Yo creo que es alrededor de un 22 a un 23%, pero como ellos son los que manejan los embustes, hasta para decir la verdad tienen que mentir. Por su parte, el periódico El Vocero dicen que rescatistas parten a zonas afectadas por Dorian. Vázquez se reunirá hoy, se refiere a Vázquez Barcet, la gobernadora, otra vez con la Junta Federal de Control Fiscal. Sí, a jugar dominó. Multan en YouTube en Estados Unidos con 170 millones de dólares. Y Michigan prohíbe los cigarrillos electrónicos. A ver qué demonios nos importa a nosotros si allá los prohíben o no. Bueno, y rapidito, Noticel dice que sin dientes el referido del Senado contra Norma Burgos, puro embuste. Eso son como los perros satos de pueblo chiquito. Están peleando todo el día y al final de la jornada terminan hueliéndose el trasero uno a los otros. Señor director, hasta aquí nos trajo el Río Esteros en la tarde de hoy. Espero que recuerden que mañana es la víspera del primer día del resto de nuestras vidas. Nosotros no estaremos aquí, estaremos cumpliendo con compromisos con nuestros médicos. Tengo que, oiga, no habrá una forma de que los médicos vengan de San Juan para acá. El mío, si vive en Moca, ¿por qué no viene a San Juan si está más cerca de Moca, está más cerca de la Laja que ir a San Juan? Pero bueno, ni modo. Señores, que reciban la bendición de la Virgencita de la Monserrate. Cuídense, espero que estén conmigo el próximo martes, si así el Todopoderoso lo permite, porque hay que tener vergüenza. Señor director, cuando usted lo considere pertinente, disponga de los micrófonos.